Listo. Ahí ya Ok, se ve bien. perfecto, muy bien. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la clase de artritis séptica. Es de los últimos temas del temario de infecto de este mes. Pues vamos a iniciar. Muy bien, pues vamos a definir la artritis séptica como una infección articular que va a ser causada por una inoculación patógena por vía directa o hematógena. Dentro de los agentes causales más frecuentes, el más frecuente dentro del top se encuentra el Staph aureus y se considera una urgencia por las secuelas graves que pudiese llegar a provocar. Vamos a ver que dentro de la epidemiología de esta enfermedad se encuentra que la artritis séptica en una población general se ha estimado en torno a 2 a 10 casos por cada 100,000 habitantes por año. Hay que tener un énfasis muy importante sobre los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar una artritis séptica. Principalmente y en primer lugar, los pacientes que tienen una sustitución de prótesis articulares y ellos van a tener unos ritmos especiales bueno, diferentes a la población general, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, artropatía cristalina, los pacientes inmunocomprometidos como con el uso de medicamentos inmunosupresores. El grupo de edad que más se afecta con artritis séptica de rodilla especialmente va a ser de 45 a 65 años. La localización es grandes, pero superior, más frecuentemente las de cadera y de tobillo. La etiología. El Staph aureus es el microorganismo más frecuentemente responsable de artritis séptica, seguido de otros organismos gram positivos, en particular en especies como estreptococos. Hay que recordar que no toda rodilla caliente y dolorosa puede deberse a una causa infecciosa. Hay que descartar causas por artrosis cristalina, la inyección intraarticular local, trastornos inflamatorios sistémicos. Hay ciertas especificaciones que hay que tener con otras poblaciones que tienen una mayor susceptibilidad a microorganismos inusuales. Por ejemplo, entre ellos se encuentran los pacientes con antecedentes que han tenido una... ¿Puedes cambiar para que se vea de la otra forma? Perdón, para que ellos vean la otra. Es que no sé cómo cambiarla ya. Ajá, pero lo que importa también es que ustedes vean. Es que tú sí lo ves. Pero es que, Usar vista, no. es que no, man. Ah, ya. Ya sé cómo. Ahí. Luego me regreso a Zoom. No, ¿verdad? Bueno, lo intentamos, lo siento. Em, los pacientes que van a tener unos microorganismos diferentes a los que se pueden encontrar dentro de los más comunes van a ser los pacientes que tienen antecedente de drogadicción intravenosa, los que también pueden tener infecciones por microorganismos fúngicos o bacterias atípicas. En un estudio que se hizo en el 2017 se juntaron en total 505 casos de artritis sépticas en casos de series y en total, en cuanto a eso, se sacó un porcentaje de los microorganismos más involucrados. En primer lugar se encontraba el Staph aureus, el meticilino sensible en el 56% de los casos, el Staph aureus meticilino resistente en el 42% de los casos, los estafilococos coagulasa negativos en un 3% de todos los casos y los estreptococos en un 16% de todos los casos. La pseudomonas aeruginosa se encuentra en un 6% aproximadamente de todos los casos, el proteus en un 1% y la Klebsiella en un 1%. Hay que tomar en cuenta también los casos de Neisseria gonorrea, que en este caso se consideró en este estudio que es el 1.2% de todos los casos. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores presentes en los pacientes que por artritis séptica? Uno, la edad mayor a 60 años, que tengan una bacteremia reciente, que tengan una lesión, una cirugía reciente que involucre la articulación,
prótesis de articulaciones, historia de antecedentes de inyección con corticosteroides, que esto es algo muy frecuente en la práctica en la medicina general. Es una práctica que se utiliza muchísimo para aliviar el dolor y hay que tener en cuenta este antecedente. Artritis reumatoide, diabetes, malignidad, inmunocompromiso, cirrosis, enfermedad renal, abuso de drogas, abuso de alcohol, prostatitis crónica, terapias de largo uso con corticosteroides, una sinusitis que ha sido tratada previamente con prednisolona, procedimientos dentales recientes, tatuajes recientes y un trauma genital reciente con prácticas sexuales. ¿Cuál es la fisiopatología de la artritis séptica? La artritis séptica aguda de la rodilla puede desarrollarse por los siguientes mecanismos. Número 1 y el más común, por inoculación hematógena. Número 2, por inoculación directa. Y número 3, por una propagación contigua desde la fuente de la infección adyacente y una inoculación iatrogénica. Específicamente, aquí estaríamos hablando de las inyecciones en rodilla. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta de la artritis séptica y vamos a tener del huésped y factores que son propios de las bacterias. En los factores del huésped hay una supresión genética de las citocinas A, factor de necrosis tumoral alfa y el receptor de interleucina 1 que reducen la protección del huésped a las staph aureus. Esos son los factores del huésped. Y en los factores bacterianos, Staph aureus va a producir muchos factores de virulencia, incluidas diversas toxinas extracelulares, enzimas y otros componentes asociados a células. Esto se explica muy bien en el modelo murino de Tarkowski. Las secuencias específicas de los oligonucleóticos de ADN también contribuyen a los procesos inflamatorios que va a presentar los pacientes en las articulaciones sépticas y algunas cepas de Staph aureus son positivas para el factor de virulencia citocina Pantone Valentin leucocitina, que les permite a estas bacterias sobrevivir a los neutrófilos, lo que va a permitir la propagación y bueno, que termine en artritis séptica. En cuanto al diagnóstico de artritis séptica, se va a confirmar mediante la detección de bacterias en el líquido sinovial. El diagnóstico hay que hacer un conjunto que sea predominantemente clínico, depende de la integración entre la historia clínica y la exploración. Se va a presentar principalmente como un proceso de tumefacción, dolor, eritema, fiebre y calor local, que en el 80% de los casos va a afectar solo una sola articulación. Las manifestaciones clínicas se tienen que evidenciar en las primeras 48 a 72 horas y en las infecciones asociadas con micobacterias pueden presentar un curso un poco más prolongado desde 2 a 3 semanas. La clínica. En el dolor articular se va a presentar en el 85% de los casos, la inflamación el 78% de los casos, la fiebre puede tener el 57% de los casos, los escalofríos el 27% y los signos clínicos como enrojecimiento, rigidez articular en menos del 27%. Entonces, una vez que tenemos la sospecha de una artritis séptica, tenemos que ver que tenga el dolor, la inflamación de la articulación, hoja caliente, que tengamos antecedentes de algún factor de riesgo, que ha tenido un trauma, una cirugía. Posteriormente se tiene que hacer el diagnóstico con una aspiración de la articulación. Se va a analizar el líquido sinovial en orden de prioridad. Se tiene que hacer un cultivo del líquido sinovial, se tiene que hacer un conteo de células en el líquido sinovial y si hay presencia o no de cristales. Las indicaciones que nos van a dar con esto de artritis séptica es que tenga, obviamente desde el inicio de que se hizo la aspiración, un drenaje purulento, que tenga en el líquido sinovial un conteo de células de neutrófilos mayor a 50,000 y con un porcentaje de polimorfonucleares mayor a 90% y que tenga un crecimiento en el líquido sinovial de microbiota. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a ver, ahorita vamos a ahondar en esto, pero principalmente si nos dan una sugestión de microorganismos gram positivos, estaríamos pensando en cloroxacilina o cefazolina. Si son gram negativos, en ceftriaxona, y si son gram positivos con gram negativos, hay que cubrir ambos. Si el paciente tiene una secreción meramente purulenta, y ahorita vamos a ver las indicaciones de cirugía,
hay que ver la indicación, en la mayoría de los casos se va a dar de una artroscopía donde se debride todo el material purulento. Y la debridación abierta está recomendada en los casos mucho más graves. Ahora, hablando un poco más de los laboratorios que tenemos que hacer en este tipo de pacientes, entonces tenemos la sospecha de artritis séptica. De hecho, eso es algo muy común. De hecho, están llegando mucha admisión continua, han llegado varios casos. Se tienen que hacer, pues, embiometría hemática, fragmentos de fase aguda, PCR. Posteriormente, si se tiene la disponibilidad y la capacidad de poder hacerlo, hay que hacer la aspiración de la articulación. Hay que hacer el conteo de células, el cultivo, la visualización de cristales y las imágenes que nos pudieran ser sugestivas a la artritis séptica. Principalmente nos habla de radiografía magnética, y hay que considerar el uso de antibióticos inmediatamente después de la aspiración. Volvemos a lo mismo, si se piensan que son microorganismos gram positivos, se iniciarían antibióticos que son específicos para gram positivos. Si se piensan que sean microorganismos gram negativos, hay que ver en el líquido sinovial si fueron un conteo de células mayor a 50.000 o menor a 50.000, y dependiendo de esto es el seguimiento que se tendría que dar. Sí, y son mayor a 50.000, se iniciarían los antibióticos empíricos, y si fueran menor a 50.000, se van a dar el seguimiento con los cultivos que se dan en laboratorio. Si se encuentran microorganismos positivos, pues estaría dando el tratamiento antibiótico, y si se encuentran que no, el cultivo no está dando positivo para nada, hay que estar con diagnósticos diferenciales. En cuanto a las pruebas de imágenes, como les había comentado, tenemos la radiografía articular, que en esta podemos ver en la imagen, no todos los casos lo presentan, pero es lo que llegan a presentar si es que se ve algo en la radiografía, pero se van a ver aumento de las partes blandas alrededor de la articulación afectada, pueden tener una reacción perióstica. En la tomografía lo que se va a poder visualizar es un estudio de partes óseas y blandas, es un poco más sensible para las alteraciones óseas. En la resonancia magnética se va a ver mucha más sensibilidad para las partes blandas. Y por último, también se menciona alguna bibliografía, aunque no sea gold standard, la gamografía ósea regional, que nos va a permitir estudiar la actividad metabólica que está presentando en el hueso. Pero no es importante, también nos mencionan, y cada vez se está mencionando todavía más, la ecografía, la fácil aplicación de ella, la desventaja de que es operador dependiente, no tiene ningún riesgo de exposición de radiación al paciente, va a permitir identificar no solo la afectación de partes blandas, sino también la afectación ósea, y nos puede ayudar a visualizar irregularidades en las superficies articulares. Pero también recordemos que a veces es muy difícil introducir algunos transductores en ciertas articulaciones si no se tiene el traductor correcto. En cuanto a las pruebas de laboratorios, la guía nos menciona que lo ideal y lo mínimo, aparte de los laboratorios, estudios de laboratorio de sangre, que se deben tener un paciente que se sospecha de artritis séptica, número 1, y con grado de recomendación B1, es que se tome el líquido sinovial para el cultivo microbiológico. Número 2, que se tienen que tener con una recomendación C2, al menos 2 series, botellas aerobias y anaerobias de hemocultivos en los pacientes febriles cuando se sospecha una bacteremia o sepsis. Y por último, una biopsia sinovial en caso de que tuvo ya la intervención quirúrgica o sospecha de tuberculosis para cultivos microbiológicos y análisis histopatológico. Es lo que se recomienda de acuerdo a la guía de lo que deben de tener por lo menos un paciente con artritis séptica. No, se toman al momento. En el mismo momento en el que se está presentando la... Sí, hemocultivos pareados, en pocas palabras. Ahora, justo de los mecanismos fisiopatológicos que les mencioné, uno de los últimos que les mencioné es la inoculación por iatrogenia del medio externo al medio interno. Entonces, ¿qué técnicas se recomiendan para la aspiración articular? Y no todos son, tiene que ser un personal capacitado para poder hacer esta aspiración. Es importante que la técnica tiene que ser estrictamente aséptica para evitar una contaminación de la articulación y el material de la muestra. La zona de punción tiene que estar completamente desinfectada, la piel debe estar completamente seca antes de insertar la aguja. Debe evitarse la punción articular a través de un absceso subcutáneo.
O sea, si el paciente está presentando celulitis alrededor de la zona, si tiene un absceso, si tiene una herida, se tiene que evitar la punción en esa zona. Y por último, si se tiene con el medio una ecografía, la fluoroscopía o la tomografía, pueden ser muy útiles para documentar la posición intraarticular de la aguja. Y con esto tener un mejor resultado en cuanto a la aspiración articular de la articulación. Vale, la redundancia. Hay que tener en cuenta la artritis séptica en poblaciones específicas, otras exposiciones meramente inusuales. Cuando tenemos a pacientes que tienen un evento reciente de haber limpiado una pecera, hay que ver las articulaciones pequeñas, donde normalmente se van a ver involucradas, y en este específico caso, habría que pensar en Mycobacterium marinum. Cuando son una mordida por perro o gato, igualmente que están involucradas las articulaciones pequeñas, estaríamos hablando de patógenos con capnocitofaga especies y pasteurella. Si hay una ingestión de productos que no están pasteurizados y si hablamos de una articulación monoarticular involucrada, hay que pensar en Brucela. Si hay un previo uso, o sea, se conoce de uso de drogas intravenosas que estén afectadas las articulaciones axiales, esternocleidomastoideo, esternoclavicular, perdón, o sacroiliacas, estamos pensando en Pseudomonas aeruginosa, Staph aureus. Si tenemos una actividad sexual reciente, estaremos pensando en Neisseria gonorrea, en, en lupus eritematoso sistémico, en Neisseria gonorrea, Proteus, Salmonella, y si tenemos una deficiencia del complemento y que están involucradas las manos o los hombros, igualmente en Neisseria gonorrea. Son situaciones muy específicas, pero bueno, que habría que sospechar diferentes agentes dependiendo de la situación en la que pudiera haber estado involucrado nuestro paciente. Ahora, en cuanto al análisis del líquido sinovial, vamos a ver si dependiendo de los resultados, qué es el dato sugestivo de el diagnóstico que nos pueda de acuerdo a los datos sugestivos que nos están dando el líquido sinovial. Si tenemos un líquido sinovial claro, que no tiene, que tiene un conteo de células blancas menor a 200, con un conteo de polímeros mononucleares menor a 25, con bacterias negativas, estaríamos hablando de un líquido sinovial normal. Cuando estamos hablando de uno no inflamatorio, tenemos el conteo de células blancas de 200 a 2000, con polímeros mononucleares menores a 25.000. Cuando estamos hablando de uno inflamatorio con enfermedades por cristales. Estamos hablando de que el color sería amarillo, con no tanta transparencia, con un conteo de células de 2.000 a 100.000, con un conteo de polimorfonucleares mayor a 50.000 y las bacterias negativas. Y aquí me parece importante mencionar que el cultivo gonocócico es como de los que hay que, bueno, son muy preguntados en exámenes, aunque no sea tan frecuente, es como una pregunta que no sé por qué siempre se está repitiendo, pero bueno, el líquido sinovial en infección por artritis gonocócica, el conteo de células está de 34.000 a 68.000, los polimorfonucleares menores a 75.000, y las bacterias Gram se pueden presentar en menos del 50%. Pero esas sí son preguntas que vienen en los exámenes. Eh, Otra condición que hay que vigilar y que los microorganismos pueden ser diferentes son las infecciones en las articulaciones protésicas. Como ya habíamos mencionado desde un inicio, los pacientes que tienen articulaciones protésicas son de las poblaciones que tienen mayor riesgo para presentar artritis séptica y, bueno, dependiendo del tiempo de colocación de la prótesis, el tipo de bacteria en la que podremos estar sospechando. Si tiene menos de 3 meses, estaríamos pensando principalmente en Staph aureus. Si tiene más de 24 meses, estaríamos pensando en Staphylococcus coagulasa negativos, Propionibacterium acnes. Y si tiene más de 24 meses, estaríamos pensando lo mismo que en las articulaciones naturales. Ahí sí ya, pues, a 24 meses ya no estaría al procedimiento quirúrgico de la articulación protésica. Por último, igualmente, esto me parece mencionarlo importante porque son preguntas que se repiten mucho en los PUEMS y preguntan triada de artritis
gonocócica, específicamente que es rash, tenosinovitis y las poliartralgias. Aunque no sea una entidad tan frecuente dentro de las artritis monocócicas, la artritis gonocócica es uno de los temas dentro de la artritis séptica más contadas en los poemas. Entonces, el artritis gonocócica se resulta por Neisseria gonorrea adquirida a partir de una enfermedad de las mucosas por transmisión sexual. Los cocos van a infectar las superficies mucosas de la uretra, endocervix, en la faringe, el recto y la mucosa cérvico-vaginal. Y en alguno de los pocos pacientes, sobre todo en los no tratados, la infección puede progresar hasta producir endometritis, salpingitis, prostatitis, dermatitis, artritis y una infección gonocócica diseminada. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar de un ABCD en cuanto al tratamiento. Número 1, la artrocentesis y la evacuación del contenido articular infectado. Es de lo principal y de lo primordial que se tiene que hacer en un inicio, el inicio de la antibiótico-terapia empírica, el lavado de la articulación, esto específicamente cuando el contenido del articular, ya que se hizo el aspirado articular, es purulento, se tiene que hacer un lavado. Y la limpieza quirúrgica articular es el más apropiado, es el indicado cuando el contenido articular tiene una característica piógena y cuando la evacuación se encuentra restringida por tabiques intraarticulares de fibrina. ¿Cuál va a ser la indicación de una cirugía inicial, ya sea cerrada o una abierta? Esto va a depender de la escala Gatcher, la clasificación de Gatcher. Aunque no esté validada, es la clasificación que se utiliza para determinar si es una indicación de la artroscopía abierta o cerrada. Entonces, el tratamiento invasivo va a ser necesario para eliminar todas las toxinas y los sitios de la carga bacteriana, como la presión. Si es una Gatcher estadio 1, estadio 2, es el debridamiento artroscópico es la elección y en pacientes con estadio 3 o 4 se puede considerar un debridamiento abierto. No está tan difícil. Los dos primeros cerrado, los dos últimos abiertos. Es una clasificación bastante fácil. No tiene validación y en cuanto a las evidencias radiológicas que podemos encontrar en la clasificación de Gatcher, solamente nos menciona que en la tipo 4 sería donde ya veríamos la osteolisis subcondral y erosiones óseas, y es lo que estaríamos viendo en la radiografía. ¿Tienes una pregunta, Richie? No, quería comentar que es una guía americana que ya, aunque no está validada, es una... Sí, sí, sí. O sea, de hecho, este es de otro artículo, pero también la guía americana la menciona. No ponen en ella específicamente como en este artículo que ponen a partir de la clasificación es la que se recomienda, pero también dicen que es la única escala que está. Sí. Ajá, es la única que existe, número 1, pero no está validada. Sí. Ujú. En cuanto al tratamiento, la guía americana justamente no pone como tal una tabla específica de qué hacer con cada una de las bacterias, pero bueno, hay un artículo de la JBJE del 2020 que nos habla específicamente si encontramos qué microorganismo, qué antibiótico usar y cómo usarlo. Eso solamente es una guía y hay que individualizar el tratamiento en cada paciente, pero bueno, si tenemos una sugestión de un microorganismo específico, pues esto es la guía de qué antibióticos se pueden usar en ese tipo de pacientes. Entonces, los más frecuentes que ya hemos mencionado previamente va a ser el S-Aurus metilcinino sensible, y en este caso, este artículo nos menciona que la naficilina 2 gramos cada 6 horas o clindamicina 900 miligramos cada 8 horas. En este hospital no hay nefcilina, ¿o sí? Entonces sería clindamicina. Y bueno, las otras serían los MRSA, que sería vancomicina de esquema de elección. Otro artículo, el de Lancet, nos menciona específicamente otro tipo de antibioticoterapia empírica. Este es un poco más viejo, este es del 2010, el previo que les mostré es del 2020, y aquí nos habla en cuanto a que si no hay factores de riesgo para un microorganismo atípico, Lancet nos menciona que la terapia indicada o la terapia antibioticoterapia empírica que se podría utilizar es fluoxacino, 2 gramos 2 veces al día, si es alérgico a la penicilina, nuevamente suelo mencionar la clindamicina, 400 a 600 miligramos, 4 veces al día.
Si tiene un gran riesgo de bacterias gram negativas, ya nos hablan de una cefalosporina de segunda o tercera generación. E igualmente vuelven a mencionar que si tienen riesgo de MRSA, pues tienes que dar vancomicina. En cuanto a el manejo en cuidados secundarios de la artritis séptica, ya que el paciente está aceptado en un hospital que está que ya se hizo el diagnóstico, que ya tienes los cultivos y todo esto, y ya iniciaste el tratamiento, el antibiótico ya fue continuado por lo menos 2 semanas, no se dejaron de utilizar los antibióticos en ningún momento, y aún así no hay una resolución del cuadro clínico, se debe de considerar que tal vez el microorganismo que se dio en el cultivo no es el correcto y hay que es detener el antibiótico en ese momento, volver a hacer unos nuevos cultivos y ver si el microorganismo afectado no es el que tuvimos en un inicio. La modificación del tratamiento de antibióticos es otra de las recomendaciones. Hay que ver otros focos de infección si el paciente no presenta mejoría, que a lo mejor estamos enfocándonos en que la artritis séptica es lo que los tiene inestabilizando y hay que ver si no tiene otro foco. Y considerar nuevamente el uso de imágenes como una resonancia magnética para ver si no es que está presentando una osteomielitis que necesite una intervención quirúrgica. Es como en fallas del tratamiento, qué es lo que se puede hacer. Y por último, hay que presentar y hay que recordar los diagnósticos diferenciales de la artritis séptica, que tenemos la artritis inducida por cristales, la artritis infecciosa, la artritis inflamatoria, que normalmente todos los puntitos que tienen asterisco en esta tabla no son normalmente monoarticulares, a diferencia de la artritis séptica, que la artritis séptica hasta en más del 80% de los casos son monoarticulares. Entonces, la osteoartritis, un tumor, una infección sistémica, son los diagnósticos diferenciales que siempre hay que estar considerando antes de tomar el diagnóstico total de nuestros pacientes. En cuanto al pronóstico, la mortalidad de la artritis séptica varía dependiendo de qué estudio se vea, pero que aproximadamente es el 11% para la artritis monoarticular. El riesgo de la pérdida permanente de la función articular aproximadamente es de casi el 40%. Y el diagnóstico tardío, que un paciente sea avanzada. Las enfermedades articulares de articulación son factores asociados a un mal pronóstico. El retraso del tratamiento en tan solo 7 días va a dar a malos resultados. Y los pacientes con artritis poliarticular séptica no gonocócica tienen un mal pronóstico con una tasa de mortalidad de hasta el 30%. Y creo que eso sería todo. ¿Tienen dudas en cuanto a artritis séptica? Es un tema que no está tan largo. Las guías están, o sea, los tratamientos antibióticos son bastante específicos a que depende del microorganismo y las guías empíricas, pues ya, el tratamiento se tiene que dar empírico, pero luego se tiene que dar hacia antibiograma. ¿Qué pasó, Lau? Obviamente todo va a individualizarse de cada paciente, pero depende. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y lo menciona justamente el artículo de Lancet, es iniciar tratamiento antibiótico empírico y luego lo cambias dependiendo del antibiograma. Pero si tu paciente tiene una estabilidad, en la guía americana te menciona que esperes los cultivos. Depende. Ujú. Sí, y de hecho, justamente en la que te puse aquí, ajá, retraso de tratamiento, el retraso del tratamiento puede hacer que, o sea, tú vas a tener manifestaciones ya que tienes por lo menos 48 a 72 horas con la infección. Más aparte, si te esperas a los cultivos y si en 7 días tú no tratas la artritis séptica, puedes perder la articulación. Entonces, depende mucho el caso. O sea, tienes que evaluar tu paciente y todo es individualizado. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Está la doctora Julieta? Por ejemplo, esas guías o recomendaciones que hacen son específicamente para tipo de articulación, para todo.
Son para articulaciones nativas. Pues tienes para todas las articulaciones. O sea, todas las articulaciones. Pues, o sea, especialmente y las que más mencionan es en articulación de rodilla. Ajá. Pero por ejemplo, si fuera una estética, no es que no es igual. Pues, No es. o sea, no, la verdad es que no estoy. Si no, Yo creo que depende, o sea, porque, por ejemplo, dependería de dónde venga tu foco, si ¿no? tejidos blandos, por la Pues ya te vas como tejidos blandos. y más quirúrgico, por ejemplo, en qué momento hacen recomendación para sistemas de regulación negativa. Ujú. O sea, como indicación de tratamiento quirúrgico con presión negativa. Indicas que un sistema de presión negativa, abres una masilla de repetir, lavas y limpias, o haces delegación quirúrgica y ya. Pero de un sistema o un drenaje o un sistema de presión negativa, se le para en qué momento utilizas para utilizar el uso de los fármacos para más tiempo. Nos va a poder explicar ahí, pero porque en la vida de los sí. Sí. Y todas las maneras de bueno, yo tengo una articulación muy de manera igual, de manera igual, la del hombro, la rodilla, la cadera. Pues es que yo creo que hay, específicamente en la clavícula, por ejemplo, sí, yo creo que tuvo que haber o un traumatismo o una cirugía involucrada, o sea, Todas las articulaciones tienen la irrigación, o sea, importa la irrigación, importa la necesidad previamente antiséptica para poder considerar el fármaco, importa el proceso de la cosa, la terapia dirigida, sí, no debería ser toda la pero sí, pero no importa lo demás, para no utilizar, importa qué tejido lo vamos a utilizar, qué asociaciones tienen, y aparte qué sistemas adicionales tenemos, porque después, por ejemplo, ir estudiando cuántas cosas pueden presentar para presentar una regulaciones, y después un manejo como se debe, el manejo posterior a la regulación, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el índice de recurrencia de anestesia posterior? La duración. pues, sí. Pues, no sé. No más. No está la doctora Julieta, ¿verdad? No, no está la doctora Julieta. ¿Le pregunto? Ok.